Buenos días, mis estimados estudiantes. Es un placer saber de ustedes. Espero que todos estén bien y espero que se estén cuidando de esta pandemia. Dios es fiel. Mire, me he visto en la necesidad de crear estos pequeños tutoriales porque en la materia base de datos usted tiene que tener un conocimiento básico por lo menos de cómo crear una base de datos. No vamos a poder terminarlo utilizando un programa SQL, que es el que podemos utilizar para crear la base de datos, porque necesita una computadora para hacer eso, para poder aplicar la línea de comando que se necesita. Este primer video es de un grupo como de 3 o 4 videos que voy a hacer para que al final usted pueda hacer pequeños ejercicios que vamos a aplicar con lo que usted va aprendiendo en estos tutoriales. Bien, lo primero que tenemos que hacer es ir identificando qué es un dato. Mire, importante, un dato no es una base de datos. Un dato es un elemento en el gran océano que podemos tener como base de datos. Y entre la teoría está que un dato refleja una información. Fácil. Su número de cédula es un dato que forma parte de una base de datos. Eso es importante resaltarlo. Y hay elementos que se deben de cumplir, entre los cuales no puede variar en el tiempo. O sea, ese dato no puede variar en el tiempo. Así que si utilizamos las edades de ustedes, se puede utilizar, no es que no se puede utilizar, se puede utilizar su edad para crear una base de datos, pero preferimos mejor utilizar su fecha de nacimiento. Entonces, este es lo que decide, el dato sería, en este caso, el dato sería la fecha de nacimiento de ustedes. Entonces, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es una colección de información. Recordemos eso, ¿ah? La base de datos es una colección de información. El dato es uno de los elementos de la base de datos. Uno solamente. Entonces, una base de datos es un sistema de archivos, pero electrónicamente. Entonces, hay tres elementos o componentes fundamentales que yo quisiera que usted nunca olvide. Los componentes de una base de datos sería el campo, el registro y el archivo. Recuerde eso, ¿ah? Campo, registro y archivo. El campo. El campo, y esta definición es muy importante porque pareciera igual que la definición de registro, pero un campo almacena datos de un tipo específico. Él no varía. En pocas palabras, los números de cédula sería un campo. Los nombres serían otro campo. Importante, no puede mezclar números y letras. Repito, un campo almacena datos específicos. Ahora mire registro. Registro. Un registro es una colección de datos iguales o, ahí viene la diferencia, o de diferentes tipos. En pocas palabras, un registro viene siendo el nombre de la persona, el número de cédula de la persona, la fecha de nacimiento de la persona. Ese sería un registro. Y al final el archivo viene siendo la colección de registros relacionados. En pocas palabras, la colección sería la mezcla de campos y registros juntos. Vamos a poner un ejemplo que ustedes lo pudieron haber visto en la clase anterior. Ahí vemos un cuadro. Ya, si definimos claramente qué es un campo, acuérdense que es lo que se almacena de datos de un tipo específico. Eso quiere decir que matrícula, nombre, teléfono y edad serían los campos. En este caso, ahí vemos matrícula, nombre sería otro campo, teléfono sería otro campo y edad sería otro campo. Bueno, aquí ustedes me dirán, pero usted acaba de decir que edad no. Recuerden, no debe ser, pero no es que no se pueda hacer. Lo que sí le puedo decir que esta base de datos pierde vigencia para el próximo año. ¿Por qué? Porque las personas van aumentando de edad, ¿no? Van aumentando de edad. Entonces, el registro, ¿qué sería? Es la acumulación, recuerde, o colección de datos iguales o diferentes. Aquí vemos registro, matrícula, nombre, teléfono, edad. Eso sería el registro. En pocas palabras, campos serían las columnas, registro sería la parte horizontal.
¿Y qué sería el archivo? El archivo sería el complemento entre campo y registro. Pero eso no es una base de datos, eso sería un archivo. ¿Dónde viene la base de datos? La base de datos sería con otro archivo, la mezcla ya de dos archivos, entonces hace la base de datos. Saludos, estudiantes.